Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Estamos en un momento duro para el país y en un momento aún más duro quizá para la Ciudad de México y para otros puntos en especial de nuestra geografía nacional. En la Ciudad de México estas semanas hemos roto los récords de decesos, además de enfrentar una crisis en el transporte público y otras cosas que han vuelto angustiosas las semanas, la crisis económica, etcétera, etcétera. Tenemos un momento realmente difícil y por eso estoy más agradecido de que venga con nosotros la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. Bienvenida. Gracias. Doctora, usted además de la medicina se ha especializado en la medicina social. Y a mí me gustaría que nos explicara primero desde ese punto de vista cómo podemos explicar la evolución de la pandemia en la Ciudad de México y por qué nos encontramos ahora, en este momento, en ese punto tan grave y tan preocupante para todos. Bueno, justamente las condiciones, no solo de la ciudad, sino del país, de América Latina, tienen una característica particular que le imprime a la pandemia justo esto que vemos, una dificultad, por ejemplo, para el resguardo generalizado, una dificultades para la regulación de muchas actividades, porque somos países, somos una ciudad donde hay una población, un porcentaje muy alto de la población tiene condiciones sociales precarias, tiene carencias diversas, tiene también condiciones de pobreza en distintas estratificaciones. Estaríamos hablando que más de la mitad de la población tiene una condición de pobreza o tiene diversas carencias sociales. También en términos de la informalidad, pues el trabajo en nuestra ciudad, más de la mitad de las personas carecen de un empleo formal con seguridad social. ¿Qué significa esto? Que las personas para poder resguardarse en domicilio tienen dificultades, que el día que no salen a trabajar pues no tienen recursos para alimentar a su familia, para sortear las necesidades más esenciales. Por eso nuestra perspectiva parte de la mirada de derecho a la salud. Y en esta perspectiva nosotros identificamos dos grandes campos donde debemos trabajar, que tiene que ver con estas condiciones que producen salud o producen enfermedad, el derecho al empleo, el derecho a una vivienda digna, acceso a servicios y todo eso, a educación, a información, a una alimentación saludable, todo eso ha estado garantizado de manera muy desigual en nuestra ciudad. Y por otro lado, lo que tiene que ver más específicamente con la tarea del sistema médico-sanitario, que es atender desde la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad, la rehabilitación y el acompañamiento a una muerte digna. Entonces, desde esta mirada así compleja, podemos entender la pandemia en nuestra ciudad, pues no podemos, digamos, tener las mismas condiciones para el resguardo que algunas ciudades europeas. No se puede tener las mismas condiciones en términos de suspender múltiples actividades y efectivamente cerrar prácticamente todo, igual que otras entidades donde hay un aseguramiento, donde hay seguro de desempleo generalizado, donde hay seguridad social, donde los empleos son formales. Entonces, esto coloca a la Ciudad de México con más desafíos. Y además un elemento importante es que todo esto se ha expresado en la salud y la enfermedad de las personas. Entonces tenemos personas jóvenes que están enfermas, personas que han sido sometidas a una publicidad enorme de alimentos chatarra sin una regulación suficiente. Apenas recientemente con este gobierno nacional y local hay mucha más preocupación y hay disposiciones que regulan los alimentos, por ejemplo, los alimentos chatarra, ¿sí? Pero tenemos desde que se inició todo el proceso de apertura con el TLC y la entrada masiva de una serie de productos, pues lo que tenemos son poblaciones mal alimentadas, poblaciones que tienen altos índices de diabetes, de hipertensión, y que trasciende el nivel individual de la decisión y tiene que ver con el contexto social que produce condiciones para que eso ocurra, para que la enfermedad se presente. Sí, tenemos,
la mayor parte de los países que formamos parte del mundo subdesarrollado, de los países periféricos en términos marxistas, concentramos la mayor parte del empleo informal en el mundo. El mercado mundial nos ha asignado como una ventaja comparativa, por decirlo así, la mano de obra sin derechos laborales. No es una situación que hayamos decidido así como países, como ciudades. Esa condición estructural nos colocaba ya en esta posición, es decir, la crisis que tenemos en este momento, ¿era inevitable o algo se podía haber hecho de manera distinta para evitar llegar a este punto? No, se ha hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas en la ciudad. De hecho, lo que tenemos son los desafíos de la pandemia en términos de la velocidad de la infección, los casos graves, las reacciones particulares de cada organismo. Esos son los desafíos que coloca la pandemia, pero los desafíos sociales, económicos, culturales, sí, esos es otro conjunto y son desafíos estructurales. Entonces, nosotros, ¿qué pudimos hacer desde el inicio? Pues tener un componente estratégico con múltiples dimensiones, trabajando la dimensión metropolitana, trabajando como un sistema unificado de salud, que no es en la realidad. Es un sistema segmentado, fragmentado, con múltiples instituciones, pero que conseguimos a partir de la conducción y de la instrucción de la jefa de gobierno, trabajar como un sistema unificado de salud, con un comando único, con una dimensión metropolitana. Y eso ha sido muy importante, porque para contender con la pandemia hemos sumado toda la experiencia, toda la capacidad instalada, todos los grupos de trabajo de muchas instituciones, no nada más del sector salud, sino también instituciones y entidades de gobierno local, de gobierno nacional, y eso permitió, sí, en distintos momentos atemperar, sí, y enfrentar la pandemia. Entonces, esta ferocidad de la pandemia, lo que estamos viendo es, a pesar de todas estas despliegue de herramientas de reconversión, de atención temprana, de difusión masiva, de comunicación de riesgos, de apoyos generalizados, de seguimiento domiciliario. O sea, yo creo que con toda su dimensión la Ciudad de México sorteó aceptablemente el primer pico de la pandemia y en este momento seguimos reconvirtiendo camas, recuperando camas, haciendo un esfuerzo enorme por sumar la mayor parte de recursos y poder atender donde la persona lo requiere, en domicilio, en atención prehospitalaria, atención hospitalaria para casos graves y simultáneamente estar dando información, comunicación de riesgos, estar ahora vacunando a personal de primera línea. O sea, hay una respuesta unificada, generalizada y en distintos ámbitos de la ciudad. ¿Cómo diría que ha ido evolucionando el comportamiento de las personas y la cooperación con la estrategia del gobierno de la Ciudad de México? Yo diría que en un primer momento había mucho temor y la gente también por los primeros momentos de la pandemia, las personas se pudieron resguardar en la medida de sus condiciones estructurales, unos más, otros menos, pero en general todas las personas hicieron un esfuerzo titánico por resguardarse. Esta pandemia tan larga también lo que ha disminuido es la capacidad de resistencia de las personas. Ya las personas están muy cansadas, como toda la sociedad, muy cansadas, ya han agotado sus recursos, están desesperadas y muchas de ellas ya dicen, bueno, pues la vida tiene que seguir y vamos, ¿no? Y ya también le perdieron miedo a la pandemia, a la enfermedad. ¿Qué ocupación tenemos ahora de camas en la Ciudad de México el día de hoy? Este día tenemos 90% de ocupación hospitalaria. Y llegamos a tener 92%, ¿cierto? 92%, y es una carrera contra el tiempo, porque estamos aumentando camas, ampliando la capacidad hospitalaria. También estamos recuperando camas que fueron para atención COVID en un momento, que luego se recuperaron para otras patologías y ahora otra vez están siendo para atención COVID. Y también lo que estamos es
disparando múltiples elementos que permitan, por ejemplo, fortalecer el seguimiento domiciliario, que lo hicimos desde muy tempranamente, pero fortalecerlo ahora. Por otra parte, tener triajes, kioscos, macroquioscos, centros de salud activos, atendiendo a aquellos casos que no son graves, facilitando una toma de muestras. La Ciudad de México ya rebasó el 1.300.000 muestras tomadas y procesadas. Esto también es muy importante. Contribuimos casi con la mitad de las muestras que se toman en el país. Las pruebas rápidas, a partir de que se aprobaron, se valoraron por el INDRE y se aprobaron por COFEPRIS, las incorporamos de manera inmediata y nos permite un diagnóstico muy rápido en kioscos, macroquioscos, centros de salud. Y estamos trabajando, como decía, unificadamente. Entonces, con el IMSS, con el ISSSTE, SEDENA, CEMAR, Pemex, Estado de México y con el gobierno nacional. Me llama mucho la atención esto que me dice de las pruebas, porque al parecer ha habido una política distinta a nivel federal. Diría que fue una equivocación el desdén que hubo hacia las pruebas a nivel federal. No, coincidimos con la perspectiva del nivel federal de que la prueba es una herramienta. Es una herramienta y se debe usar en el contexto así pensada como una herramienta adicional. No sustituye, no protege, no es algo mágico que por tener muchas ya la resolvimos. No, es una herramienta y en el caso de la Ciudad de México se consideró que era importante incorporarla por la dimensión metropolitana. O sea, somos una ciudad de 9 millones de habitantes con una dimensión metropolitana de 22 millones de habitantes, una movilidad enorme. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues posibilitar la identificación de casos, facilitar un aliciente a que se aislaran al saberse confirmados y que también sus contactos pudieran estar pues resguardados. Doctora, ¿y la perspectiva qué dice? ¿Qué dicen los cálculos que tiene la Secretaría de Salud? ¿Alcanzaremos la ocupación del 100%? ¿Estamos al borde de eso? Estamos moviéndonos en el 90, 91, ¿no? Pero todos los días crecemos. Hoy justamente por la mañana la jefa de gobierno mostró cómo vamos en esta próxima semana a crecer otras más de 100 camas en la próxima semana. Entonces esto es muy importante porque estamos permanentemente movilizando recursos y no es nada más la parte hospitalaria, porque esta parte es importante para atención de casos graves y muy graves, pero es todo el componente de vigilancia epidemiológica y seguimiento que puede ser desde las plataformas diversas, que ha habido ahí un desarrollo muy importante que ha generado la Agencia Digital de Innovación Pública, un desarrollo con aplicaciones, con monitoreo, con sistema de mensaje de texto, pero también la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de territorio, el apoyo de las brigadas de participación ciudadana, todo el trabajo de los trabajadores de la salud de primera línea, del personal de salud de primera línea, ambulatorio, los que toman muestras en los kioscos, los que van en brigadas a los domicilios a dar seguimiento a los pacientes COVID. O sea, todo esto se sigue desplegando. ¿Cuánto ha crecido el sistema de salud de la Ciudad de México en personal durante este año de pandemia ya? Bueno, el primer momento, en el primer bloque, el primer pico, fueron alrededor de 4,000 trabajadores de salud que se contrataron en ese primer momento. Y en este segundo momento estamos aproximadamente contratando alrededor de 3,000 personas. ¿Y es fuerza laboral que se quedará en el sistema de salud de la Ciudad de México? Pues vamos a hacer todo lo necesario para que muchos de estos trabajadores de la salud, trabajadoras, puedan quedarse, puedan permanecer. Aquí hemos recibido un apoyo invaluable del INSABI, que ha facilitado recursos para contratar, para incorporar personal de salud, para traer de otras entidades. Doctora, tiene usted uno de los trabajos más difíciles en este momento porque tiene que estar sobre la urgencia de lo inmediato, por una parte, y por otra parte, planeando todo el año. Por ejemplo, planeando la vacunación del personal sanitario, después viendo cómo se va a hacer de la población general. ¿Cómo espera que sea el año 2021? ¿Se va a seguir tratando todo de la pandemia? No, yo espero que estos meses ya disminuya la velocidad de los contagios con la colaboración de todos, de la ciudadanía,
de diversos actores sociales y políticos, entre todos, y del gobierno, por supuesto, de la ciudad, con todo el despliegue de estas herramientas, de estos mecanismos para contener la pandemia, que disminuya y podamos ya seguir avanzando en el proyecto que la jefa de gobierno ha marcado como esencial, que es la garantía del derecho a la salud a todos los habitantes de la ciudad. ¿Para cuándo esperamos que este pico terrible empiece a descender? Nosotros apostamos a que en febrero debería estar ya descendiendo. Más o menos nos queda entonces un mes de esta carrera entre el crecimiento de los casos y el crecimiento de la reconversión o la añadidura de nuevas camas. Sí, pero aquí también va a depender de la actividad y de las acciones de todos, porque lo que estamos viendo ahora es una expresión de las fiestas decembrinas, de las posadas, de las reuniones familiares, de todos estos eventos sociales que son tan importantes en nuestra cultura. Somos una cultura que se abraza, que se encuentra, que todo lo celebra en grupo, ¿no? En colectivo, y esto es importante. Si me permite, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando de buena fe sobre la pandemia en la Ciudad de México. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos aquí conversando con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, de buena fe, sobre la evolución de la pandemia en este 2021 y los retos que nos presenta en este pico de principio de año. Depende, nos decía doctora, de cómo nos portemos los ciudadanos. Sí, tendremos un descenso hacia dentro de un mes, un poco menos quizá, o no lo tendremos. Y la verdad es que no es fácil hacer una prospectiva cuando se involucran tantos incentivos distintos para el comportamiento social. El día de hoy se anunciaron nuevas medidas, una nueva estrategia del gobierno de la Ciudad de México para intentar armonizar los distintos factores sociales para hacer esto posible. Pero en los últimos días hemos visto una presión tremenda por parte, por ejemplo, de restauranteros. Un gremio del cual están quebrando diariamente muchas unidades de negocio porque no pueden sobrevivir así por un largo tiempo, por la naturaleza misma de sus unidades económicas. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el comercio informal en el periodo decembrino, que es uno de sus grandes periodos y por lo cual no pudieron muchos resguardarse, no es solamente que no quisieran. Y así, en cada una de las medidas que se toma, dependiendo de la región, de la temporada, hay diversos grupos afectados que a veces no pueden incorporarse a una perspectiva y que hacen que las cosas más o menos se salgan de cauce. Entre esos eventos imprevisibles tuvimos la crisis del transporte público, del metro ahora. Con todo esto, ¿qué aporta esta nueva estrategia o cómo se piensa hacer para que funcione, para llevarnos a ese descenso de casos, pensando ya en febrero, siendo optimistas? Pues es que tenemos que aprender a vivir con el nuevo coronavirus. O sea, parte de las cosas que se han intentado y se han estado señalando es que este nuevo virus es un virus pandémico, es un virus del que ahora conocemos un poco más, pero es una nueva enfermedad. Nuestro organismo, de todas las personas, no tenía esa experiencia de contacto y por eso algunas personas les va muy mal y podemos decir que más del 70% cursan con cuadros leves, incluso asintomáticos. Entonces, esta parte de, digamos, de la dinámica de la pandemia, que tiene que ver con la característica del virus, sus variaciones, sus mutaciones, tenemos que contender con eso como sociedad. Y entonces tenemos que aprender ya a incorporar para siempre todas las medidas de sana distancia, de uso generalizado de cubreboca, de lavado frecuente de manos, del uso de gel alcohol permanente, el hecho de que es algo que no es
no está en nuestra cultura. Nosotros aguantamos un catarro, aguantamos un dolor de cabeza, aguantamos y vamos a trabajar. Y ahora la recomendación es, si la persona tiene sintomatología, debe resguardarse y avisar a sus contactos. Si es un cuadro respiratorio, en este momento podemos decir que la mitad es seguro que es COVID. ¿Sí? Entonces, sospechoso COVID, y se debe mover en esa lógica. Entonces, son muchos elementos culturales que tenemos que cambiar para vivir con la pandemia en una ciudad más segura y en actividades más seguras. No podemos estar al infinito con las cosas cerradas. Claro. Pero eso nos coloca también en un escenario de lo fatal, porque esas medidas, por más que se tomen o que se quieran tomar, en días de mucha venta, en calles donde prevalece el comercio informal, en el centro histórico de la Ciudad de México, como vimos a finales del año pasado, o aunque se tomen en transporte público como el que tenemos, en combis o microbuses, o teniendo esta crisis del metro y teniendo los RTPs a tope, pues es seguro que la propagación seguirá entre todos esos que no pueden resguardarse. ¿Hay alguna política de mediano plazo para hacer a la ciudad capaz de convivir con el nuevo coronavirus? Bueno, la vacuna. La vacuna es una apuesta muy importante, tanto del gobierno de México como del gobierno de la ciudad, para tener un cierto nivel de inmunidad y permitir la vida de la ciudad, las actividades económicas con seguridad y la protección a la salud de las personas. ¿Para cuándo estima usted que tendremos vacunado a todo el personal sanitario de la Ciudad de México? Estamos redoblando esfuerzos y de primera línea, la idea es terminar este mes a todo el personal de primera línea de la Ciudad de México, personal de salud. Doctora, se ha dicho estos últimos días que, habrá una respuesta al gremio restaurantero, por ejemplo, para abrir algunas de las unidades a una capacidad mínima. Se trata sin duda alguna de una consideración económica. ¿Estima usted que puede hacerse sin que tenga efecto en la perspectiva de la que nos ha hablado? Sí, yo creo que si se hace con, con cuidadosamente, manteniendo todas las medidas de higiene, de sana distancia, de regulación de los flujos, de reducción de aforos, si se hacen básicamente actividades al aire libre. O sea, no es lo mismo estar en un sitio encerrado con mala ventilación durante mucho tiempo que una comida en una terraza, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, apostarle a estos componentes de seguridad, de higiene, de seguridad sanitaria, para poder ir haciendo una articulación, que además esto yo sí quisiera insistir, no es que sea la situación económica y por otro lado la protección a la salud. De hecho, la salud y la enfermedad es una síntesis de condiciones de vida. Claro. De condiciones de trabajo y de esas dinámicas urbanas. Entonces, en la medida en que nosotros fortalecemos que se pueda abrir con seguridad y estas personas recuperen ingresos, recuperen posibilidades de vida, eso va a repercutir en la salud, y no solo la salud física, la salud mental. Entonces, por eso es este trabajo que podríamos decir de filigrana, uh-huh, de ir, que así fue como se planteó después del primer pico, fue como se planteó el plan gradual hacia una nueva normalidad, en esta reconstrucción, digamos, de abrir actividades de menor riesgo, de menor propagación, ir avanzando con algunas, ir midiendo cómo eso se expresa en contagios, porque por supuesto, si convivimos, si nos encontramos las personas, aún con seguridad, siempre pues el riesgo aumenta. Siempre aumenta, porque solamente riesgo cero es que uno esté solo y no conviva con nadie. Eso es prácticamente imposible, y por eso esta valoración de actividades seguras, bajo ciertas condiciones, con mucho compromiso de los distintos actores económicos para que esto pueda avanzar. También otra estrategia importante son, por ejemplo, los muestreos de pruebas,
para también en cuanto se identifica un caso se aísla. El QR es importante porque nos manda una alerta de convivencia en un sitio donde hubo alguien que coincidió en tiempo y lugar con nosotros y tenía COVID. Según los cálculos que tienen ustedes, los cálculos estadísticos, de los 9 millones de capitalinos, ¿cuántos ya hemos tenido COVID? Pues casos confirmados, comprueba el dato de ayer, si mal no recuerdo, rebasa los 300,000, 330,000. Los confirmados. ¿Y las estimaciones? Y las estimaciones, pues ahí sí tenemos, digamos, solo tenemos certidumbre sobre los casos hospitalizados graves que se estiman que son alrededor del 15% del total de infectados. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy importante de personas que ya tuvieron COVID. Sí. Doctora, nos ha planteado quizá el escenario que espera el gobierno de la Ciudad de México. Pero es posible, digo, siempre hay esas posibilidades, que el escenario deseable no sea finalmente el que se concrete. Desde luego que ustedes hacen planeación no solo con escenarios deseables, sino también con escenarios catastróficos, con escenarios malos. Un mal escenario, ¿en qué perspectiva nos pone? ¿Cuánto atrasarían las cosas? ¿Cuánto tiempo más tendríamos que estar con medidas de semáforo rojo? Un mal escenario pues nos manda hasta finales de febrero, hasta marzo. Eso creemos que se puede ir, digamos, reduciendo. Todos estamos interesados en salir del semáforo rojo. Por distintas razones, todos necesitamos salir del semáforo rojo, porque estar en esta condición significa que estamos con una alta ocupación hospitalaria, con muchos fallecimientos, con una dificultad para atender y para sortear en términos de la atención a otras patologías. También que estamos en una situación de reducción de la actividad económica. Entonces, todos estos que estamos interesados en salir del semáforo rojo, pues estamos, creo yo, movilizando la mayor capacidad de cada uno de estos actores para hacerlo realidad. Y aquí sí el compromiso, la solidaridad, que también esto vale la pena destacarlo. La Ciudad de México ha podido generalizar el uso de cubrebocas sin medidas coercitivas, sin sanciones, sin multas. Se resguardó muy disciplinadamente, dependiendo de las condiciones estructurales de cada persona y de cada familia, también muy disciplinadamente. Se redujo la movilidad enormemente y todavía no tenemos la movilidad que teníamos en un día, un mes equivalente antes de la pandemia. O sea, a pesar de todo, los ciudadanos, la población, los actores económicos y sociales están restringiendo su movilidad y están haciendo lo que pueden en el margen de maniobra de sus condiciones estructurales. Por eso algunos pues pueden hacer un resguardo cómodo y largo y otros pues van al día. Supongo que algo tendrá que ver en que no recuperemos la misma movilidad que el tránsito de estudiantes y profesores sigue parado por determinación oficial. Pero si descontáramos eso, ¿ya la mayoría de la gente ha vuelto a la normalidad? No, hay muchas oficinas que todavía están con teletrabajo. De hecho, las oficinas gubernamentales estamos trabajando con guardias, están solo las actividades esenciales. O sea, todavía hay mucha gente que está... Gobierno federal y también gobierno de la Ciudad de México local. Se van hasta abril en teletrabajo, ¿verdad? Sí, se va a prolongar lo más posible. Además, también es otra actividad que es de las que yo considero que llegó para quedarse. Sí, aquí abre otra vertiente de regulación de este tipo de trabajo, de derechos laborales, etcétera, pero es una actividad que deberíamos fomentar. Ahora me gustaría hablar brevemente de otra cosa, que es los aprendizajes institucionales y sociales que nos ha traído la pandemia. Momentos de crisis nos obligan a los sistemas políticos a innovar. Tienen que responder a cosas a las que nunca habían respondido. ¿Cuáles son las principales innovaciones que ha realizado el gobierno de la Ciudad de México
en el área sanitaria sobre todo, ¿y cuáles llegaron para quedarse? Pues una cosa que siempre estuvimos proponiendo y que ahora funcionamos así es un sistema unificado de salud, que no podríamos decir que es una innovación, porque desde hace muchos años se está planteando que el sistema debería ser un sistema universal, único, solidario, equitativo. Entonces aquí sí están funcionando Estamos el funcionando. IMSS, el INSABI, el ISSSTE. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Con diversas entradas, pero con un mismo flujo de atención, digamos. Exactamente. Y sumando algo que es muy importante, sumando capacidades institucionales, experiencia, grupos de trabajo, compartiendo información. ISSSTE e IMSS están atendiendo no derechohabientes, por ejemplo. Exactamente. Ajá, así es. ISSSTE, o sea, todas las instituciones de seguridad social están atendiendo a personas que tienen derecho a una atención, independientemente de su aseguramiento, y nosotros también estamos así. O sea, no se está haciendo ningún distingo en términos de aseguramiento. Pero además esta suma de capacidades es muy importante. Entonces, sistema unificado de salud y de dimensión metropolitana es otra cosa muy importante. Otra, el fortalecimiento de los sistemas de información. Y aquí... Si le parece, nos cuenta después de una pausa. Claro. Sí. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros porque aquí seguimos aprendiendo de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México sobre lo que nos ha dejado el coronavirus y también aprendiendo sobre lo que debemos hacer para salir rápido de este terrible semáforo rojo, una cosa que nos corresponde a todos, en la que tenemos que seguir colaborando y aguantando, porque falta poco ya para salir de esta crisis. Hay esperanza y se ve la luz al final del túnel, afortunadamente. Me decía, doctora, que hay varios aprendizajes, varias innovaciones que han llegado para quedarse en el gobierno de la Ciudad de México y quizá en el sistema de salud, ojalá en el sistema de salud de todo el país. Uno, la atención universal, por decirlo así. Sí. Se han homologado los servicios de salud de diversas instituciones, sean de orden local o federal, generando una dinámica que a veces, cuando no estamos en emergencia, se atora por problemas administrativos, por grillas sindicales, por la cantidad de asuntos que queramos. Y me decía, unos segundos son sistemas de información, que también se atoran por muchas causas y que ayudan siempre a hacer más eficiente cualquier sistema de salud en el mundo. Cuéntenos en eso qué hemos avanzado. Bueno, en el sistema de información, algo que es muy importante es este sistema unificado también, que concentra, en el caso de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, con este comando metropolitano y de atención sectorial en salud, que encabeza la jefa de gobierno. Ahí la sistematización de toda la información y el seguimiento no solo de los 10 indicadores del semáforo, sino de otro conjunto de indicadores que nos van dando también elementos para tomar decisiones. Ese es otro... No solo el sistema hospitalario, no sino solo. Otras consideraciones de índole, por ejemplo, del tránsito. Exacto, de movilidad, de atención prehospitalaria, de actividad en salas de urgencia, de llamadas a Locatel, de mensajes de texto, de distribución de kits, de distribución de apoyos diversos. O sea, hay todo un sistema unificado, concentrado en jefatura de gobierno, que tiene digamos, un monitoreo diario del conjunto de indicadores. O sea, la jefa de gobierno se despierta cada mañana a las 5 o a la hora que se despierte, porque es tempranera, y en su tablet puede ver cómo va cada uno de esos indicadores. Cómo va el conjunto, así es. Cómo evolucionan las camas ocupadas y para dónde mandamos a la gente para tomar decisiones. Así es. Algo que no teníamos y que no tenemos en el país, por cierto. Sí, y que no es fácil montarlo porque siempre hay dificultades estructurales, ¿no? Envejecimiento de los equipos. Ha habido una inversión muy importante en para estos, digamos, sistemas de información, que además se
pues se fortalecen también con una mirada muy fresca, innovadora, como su nombre lo dice, de la Agencia Digital de Innovación Pública, con desarrollo de aplicaciones, con desarrollo de estos mensajes de texto, con monitoreo automatizado, o sea, con una serie de recursos digitales que no teníamos y que ahora están presentes y ya los vemos como un elemento fundamental, por ejemplo, en el caso de salud, de la plataforma digital de vigilancia epidemiológica. Ha sido uno de los momentos quizá de mayor avance o el de mayor avance en gobierno electrónico. En gobierno digital, así es. En la Ciudad de México, y probablemente el ejemplo de la Ciudad de México es el mejor sobre los mayores avances en todo el país. También por las condiciones que tenemos, pero se ha innovado también en otras cosas. Una de las que me acuerdo que fue reconocida incluso internacionalmente, fue la atención domiciliaria, donde se procuró que la gente que tenía síntomas recibiera pruebas y una despensa y medicamentos también, e inclusive ayuda económica. ¿Cómo funcionó esa política y cómo se profundizó o qué cambios o ajustes se hicieron en el camino? Bueno, ese es un programa muy importante, es un programa de hogares responsables y protegidos que se despliega de una estrategia general de identificación de casos COVID y sus contactos, y tiene justamente la idea en este aprendizaje internacional de que un porcentaje muy importante de los casos cursan leve, de manera leve, moderada, que pueden seguir su enfermedad en casa, y de buenas prácticas internacionales también. Entonces, esta idea de que con un seguimiento por médico capacitado de Locatel, de telellamada, con un kit básico donde pueda tomarse la temperatura, tenga para atender las molestias generales con un analgésico simple, todos estos elementos y un apoyo para que las personas se puedan quedar 15 días en su casa, con una despensa, con un apoyo monetario, fue muy importante y sigue, se mantiene, está fortalecido porque pues ya tenemos más capacitación en términos de los médicos, tienen más experiencia, las llamadas de Locatel, las personas ya lo conocen, el programa, o sea, hay una serie de aprendizajes, pero esto ha sido un programa muy importante de hogares responsables y protegidos. Es un programa en el fondo de protección social. Y no se pensó en hacerlo trascender, digamos, o enfocarlo más hacia el desarrollo de la telemedicina. Se lo pregunto por mi experiencia personal. Sí. Yo estuve muy enfermo, duré bastante, y me tuvieron que tratar con dexametasona, con ivermectina, quién sabe cuántas cosas. Todo fue orientado por una neumóloga, por una asesoría por Zoom. A mí y a la persona con la que pasé la enfermedad, pienso, de repente, si estamos en este nivel de ocupación hospitalaria, en esta escasa disposición de camas, ¿hay algún plan que contemple dar ese tipo de asesoría incluso para la enfermedad grave? ¿O por qué no? En enfermedad grave es difícil, pero enfermedad moderada, personas que tienen comorbilidades, esto se puede atender siempre con un monitoreo y una posibilidad de trasladarse y tener un respaldo hospitalario. De hecho, nosotros lo hacemos a través de los kioscos, macroquioscos, centros de salud. Hoy el IMSS está sumando unas unidades familiares que también está haciendo esto, un apoyo domiciliario, un seguimiento para casos moderados o leves. Y nosotros lo hacemos en 200 puntos de la ciudad. O sea, llega la persona, se le atiende, se le hace una valoración, se toma una muestra, se comprueba, es sintomático, es positivo, se le entrega un kit de medicamentos justo para que siga su atención domiciliaria. Y después desde Locatel se le da seguimiento. Y aquí en Locatel hay llamada y telellamada, sobre todo cuando las personas requieren más orientación, cuando es un cuadro que hay duda de si requiere una canalización hospitalaria. Pero eso, por ejemplo, es muy importante, la telemedicina, y también la comunicación nos funcionó mucho para
disminuir la ansiedad de los familiares que no pueden acceder a una visita, no pueden ver a su paciente en los casos graves y muy graves, pues con los teléfonos celulares y las telellamadas, los mensajes, ¿no?, de la persona que está, el personal de salud, sobre todo trabajadoras sociales, hacían este trabajo, y en las unidades de apoyo a familiares afuera de los hospitales permitía una conexión, un mensaje que iba, una imagen que regresaba, de ver a su paciente, de mandarle ánimo a través de una pantalla, ¿no?, y de un sistema de comunicación virtual. Y esto es muy importante. También creo que llegó para quedarse. Una de las cosas más complicadas quizás será la administración de la muerte. ¿Importa tanto el buen vivir? Bueno, no sé si tanto, pero importa mucho también el buen morir. Y no solamente nos hemos visto afectados en el buen vivir en esta pandemia, sino también en el buen morir, en los ritos asociados a los procesos de duelo. El duelo no es igual. Diversas religiones o diversos rituales sociales procuran que uno esté acompañado en los momentos de duelo. Por eso se hacen los rosarios, etcétera, etcétera. Son maneras en que hemos encontrado para lidiar con esos momentos terribles. Y ahora eso no se puede procesar de igual manera, porque no podemos juntarnos. No podemos ni siquiera despedirnos. Y me temo que eso es también una labor de gobierno, saber cómo nos acercamos a la administración de la muerte y facilitamos ese buen morir. ¿Qué se ha reflexionado desde la Secretaría de Salud y desde la Jefatura de Gobierno para hacer más viables esos procesos, para no quedarnos solo en las consideraciones estrictamente sanitarias y darle su peso a otros saberes también sociológicos, antropológicos, que ha sido quizá uno de los problemas de articulación mayores, ¿no? Si debe pesar más lo sanitario o lo económico u otras consideraciones de tipo social. ¿Ha habido también un intento por innovar socialmente en ese tipo de asuntos? Bueno, yo creo que la telellamada, la despedida a distancia ha sido parte de esta actividad, donde las personas pueden ver a su paciente, a su enfermo, a su familiar, pueden mandar un mensaje de apoyo o de despedida también. Eso es, digamos, un campo en el que se ha avanzado usando estos recursos virtuales, pero también en lo que sería en tratar de facilitar todos los trámites para que eso no se agregue al dolor de la pérdida. Tenemos un comando que trabaja 24 horas, 7 días de la semana en el C5, donde estamos articulados la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, está Consejería Jurídica, está Gobierno, están áreas, está Desarrollo Social, áreas que son fundamentales para facilitar el trámite, para apoyar de manera gratuita, para mandar un médico certificante rapidísimo al sitio, o sea, para hacer un poco menos doloroso, porque cuando uno está en una situación así, atraviesa no solo por el dolor de la pérdida, sino por un montón de condiciones que tiene que resolver, que tiene que tomar decisiones, y esto, como gobierno, se ha hecho un esfuerzo por facilitarlo, porque la gente no sufra por eso. Doctora, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Nos vemos el próximo lunes, pero usted quédese aquí con La Mala Fe, con Estefanía Veloz.